Siguiendo el cronograma del seminario, tenemos ahora la importancia de seleccionar un secuestrante de micotoxina efectivo, a cargo de Fernando Tamames III, fundador de Special Nutrient, quien introdujo el primer absorbente de micotoxina en Latinoamérica, el cual tiene más de 35 años de experiencia en este sector. Démosle un fuerte aplauso a Fernando Tamames. Buenas tardes otra vez a los que estaban esta mañana. Buenos días y buenas tardes. No se oye bien. No se oye. No se oye bien. ¿Ahora sí? Ahora sí. Espero que los que asistieron esta mañana, que han estado escuchando parte de la charla 2 veces. O sea que por favor necesitamos un poquito de comunicación para adelante y para atrás. Vamos a estar explicando lo que es la problemática de micotoxinas y las soluciones. Uno de los problemas que existe en el mundo, y todos ustedes los han enfrentado, que probablemente cada semana vienen 4 o 5 compañías a ofertarles un absorbente de micotoxinas. Y tienen que tomar una decisión de cuál es el producto que realmente tiene una solución eficaz y evidente y que ha sido probado científicamente que sí que es efectivo contra las micotoxinas. Antes de empezar en eso, voy a ir un poquito en algunas partes que el doctor Malman no ha tocado, en si entendemos realmente las micotoxinas, sabemos cuál es el riesgo y si podemos prevenirlo. A mí nunca se me olvidará, en 1987, cuando lancé el primer absorbente de micotoxinas, empecé a hablar de micotoxinas. ¿Y qué me sucedió? La gente decía, ¿qué es eso? Un objeto volador no identificado. ¿No? Porque nadie creía en aquella época. Al igual que hasta hace poco tiempo la gente, la mayor parte, no ha escuchado de lo que era la fumonicina. Nosotros como compañía, desde el año 2003, estamos diciendo que la fumonicina es la micotoxina primordial que existe en el siglo XXI. Hemos sido pioneros en muchas de las cosas que hemos hecho. ¿Cuál es el problema? ¿No? Ya lo habían explicado, estas son las diferentes hongos con las diferentes micotoxinas que estamos. Todo el mundo, mucho habla la gente de la palabra aflatoxina, ¿okay? Y mucha gente confunde la palabra micotoxina y aflatoxina y se olvida que existen las demás, ¿okay? La aflatoxina realmente era una micotoxina del siglo XXI, perdón, del siglo XX. Estas otras micotoxinas son las micotoxinas del siglo XXI. Pero ¿por qué sigue siendo importante la aflatoxina? Porque un poquito de aflatoxina incrementa la toxicidad de las otras toxinas. Por eso también le tenemos que seguir dando importancia, pero no antes. Una de las razones por que la aflatoxina ha ido bajando, ¿saben cuál es? Es gracias a todos ustedes. Va a decir, ¿por qué la aflatoxina está mejorando? Porque la aflatoxina normalmente es la micotoxina que más encuentras cuando estás almacenando. Entonces, cada vez que mejoran el almacenamiento, menos problemas van a existir de aflatoxina. O sea que gracias a ustedes, si mejoran el almacenamiento, ese problema va a desaparecer. Otro de los problemas que existe en la industria es que la relación de hongos y micotoxinas. Este es el gran dolor de cabeza, el estrés. Si el hongo no sufre un estrés, el hongo no produce micotoxinas. Como dije esta mañana, yo puedo tener un grano totalmente verde, lleno de hongos, y tener 0 micotoxinas. Hasta el momento que no le hago el estrés. Y el estrés puede ser cualquiera de estas cosas aquí. Falta de agua, oxígeno, temperatura, nutrición. Hasta que yo no le hago ese estrés o ese cambio al hongo, el hongo no pone a producir. A tal punto
esto es muy interesante, mayorpartemente la gente piensa, oh, yo solo tengo problemas de hongos en la época, y de problemas de micotoxinas solo en la época de lluvias. Eso es totalmente equivocado. Yo puedo tener una sequía, y después de la sequía, porque le falta el agua al hongo, se ha hecho un estrés, y ahí es donde empieza el problema de micotoxinas, con una sequía. Una de las observaciones que fue muy interesante, ¿se acuerdan del tractor que enseñó el doctor Malman en el principio con la cosecha, todo lleno de agua? ¿Saben cuál es el dolor de cabeza de la industria? Si durante toda la época del cultivo del maíz ha habido una sequía y 2 semanas antes se pone a llover, ¿qué sucede? Ahí vas a tener el tipo de micotoxinas de sequía más el tipo de micotoxinas de alta humedad. Entonces la contaminación es gigantesca. Ese es el peor. Muy importante que ustedes sigan, y si tienen tiempo de escuchar, qué está sucediendo climatológicamente en los países donde están comprando el maíz. Eso les va a ayudar a saber qué es el problema que van a tener. La temperatura, si hay un cambio de temperatura del día a la noche más de 10 grados centígrados, que eso sucede en este país, eso es un estrés. Por eso se está cada vez incrementando. El oxígeno, ¿qué sucede? El grano está creciendo en el campo, está totalmente oxigenado, lo ponemos en un silo, le quitamos totalmente el oxígeno. Abrimos el silo, empezamos a mezclar, a mover el grano, otra vez oxígeno. Esos cambios de oxígeno al hongo le causan un estrés y se pone a producir. Y por último, los nutrientes. La naturaleza es muy sabia, el maíz está recubierto y está protegido para intentar tener menos problemas. ¿Dónde tenemos el problema de hongos? En los maíces partidos. Ahí es donde empieza. ¿Por qué? Porque es más fácil entrar y la nutrición del hongo se va. ¿Qué sucede? En el momento que hacemos la molienda del maíz, ahí es donde está más nutrientes para el hongo, estrés, y se pone. Otra cosa que inclusive esta mañana no la mencioné. Yo sé que a futuro ya hay varias compañías que están empezando a pensar a poner peletizado. Todos aquellos ustedes que empiecen a empezar a hacer peletizado, uno de los puntos críticos de la peletización, ¿saben cuál es? ¿Saben cuál es? El enfriamiento. Si ustedes no enfrían rápidamente ese pellet, el problema de hongos que van a tener con ese pellet va a ser astronómico. O sea, no solo es la dureza del pellet, lo bonito, lo duro. Ese pellet se tiene que enfriar rápidamente para evitar un problema de hongos. No es afectado por la temperatura. La contaminación de hongos y micotoxinas empiezan en el campo, en la cosecha, transporte y también a nivel de comedero y de granjas. El cómo se almacena. Como estaba explicando esta mañana, que esto me sucede en todas partes del mundo, se está acabando el silo y va la típica persona con un mazarro, pam, 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 caen los bloques. Es mejor dejar de comer al animal durante un día, retirar ese alimento, que llegue alimento nuevo, y es muy importante. Pequeña anécdota, ¿cada cuánto limpian estos silos? Esos silos son importantes, lo mismo que los silos que tenemos en las plantas de alimento. Los silos de las plantas de alimento, una vez vaciado, hay que desinfectarlo, limpiarlo, barrerlo, porque todos esos son fuentes para hongos y micotoxinas. Y lo mismo sucede con el silo que está en la granja. Asegurarse que se hace una limpieza, no siguiendo metiendo alimento y no se limpia ese silo. Es preferible parar unas cuantas horas y limpiar ese silo, porque todos los problemas que pueden haber. Mucha gente dice, hoy si tengo hongos tengo micotoxinas. Señores y caballeros, esa es otra equivocación del mercado. No hay relación absoluta entre el nivel de hongos y el nivel de micotoxinas. A tal punto, fíjense esto es, por ejemplo, de unos resultados de México, del sorgo, en donde estamos viendo diferentes camiones entrando en la planta. Vemos los niveles de hongo en el camión número 1 y en el camión número 66. Fíjense que en el último hay altísima cantidad de hongos, pero fíjense el nivel de micotoxina. ¿Por qué? Es el estrés que haya sufrido ese sorgo.
o ese grano. Por eso no hay relación ninguna entre el nivel de hongos y nivel de micotoxinas. Una preguntita para saber. A ver, ¿alguno de ustedes utiliza inhibidor de hongos? Todo. ¿Ok? Vale. Ok. Este es otra... Mira, esto no lo había hablado esta mañana, no bien que lo he hablado ahora. Este es otro error que existe en la industria. ¿Ok? La palabra inhibidor. ¿Ok? Eso es un fungistático. No es fungicida. ¿Saben la diferencia? ¿No? Fungistático, lo que te va a producir, que es el inhibidor de hongos, lo que te va a hacer es prevenir el futuro crecimiento de más hongos. El fungicida no solo previene, sino que mata a todo el hongo. Entonces, cuando ustedes están utilizando un inhibidor de hongos, y eso es lo que dice la palabra inhibidor, lo que va a hacer es inhibir el crecimiento de hongos a futuro. El hongo que ya tienen presente va a estar siendo presente y va a estar haciendo problemas de micotoxinas. O sea, lo que están intentando es ir a otro concepto. El inhibidor de hongos protege al alimento. El absorbente de micotoxinas protege al animal. Son dos funciones totalmente equivocadas. Y si alguien de ustedes, porque esto no sé si sucederá en este país o no, pero en otros países del mundo sucede, si alguien de ustedes le viene a ofrecer un producto que al mismo tiempo es inhibidor de hongos y absorbente de micotoxinas, dígale, mucho gusto en conocerlo y váyase por ahí. ¿Por qué? Porque nunca se puede aplicar directamente un ácido sobre la arcilla. Porque entonces la arcilla va a dejar de funcionar en el intestino delgado y funcionará en el intestino grueso. Y es muy tarde y va la micotoxina a ser absorbida en el intestino delgado. O sea, cualquier persona que le venga a ofrecer un producto hace dos cosas, no saben lo que están vendiendo. Y eso se sabe desde 1987. No es que sea un descubrimiento de hace poco tiempo. ¿Okay? La presencia de aflatoxina. ¿Okay? O esto realmente aquí estamos poniendo aflatoxina, pero puede aplicar para cualquiera de ellas. A nivel de maíz un 30%, a nivel de maíz terminado, de alimento terminado, y a nivel de comedero. ¿Okay? ¿Qué es lo que te está sucediendo aquí? Una de las cosas que sucede a nivel de planta de alimento es que la muestra, al de estar ya molido ese alimento, la muestra, como estaba explicando el doctor Malma, es de partículas más pequeñas y mucho más homogénea. Yo les voy a hacer una observación. Yo cojo un maíz y vamos a decir que ese maíz tiene 20 ppb de afla. ¿Vale? Hago alimento. Supuestamente, vamos a ponerlo fácil, el 50% del alimento tiene maíz. ¿Qué quiere decir? ¿Cuántos ppb tendría que haber de aflatoxina en el alimento? 10. El 80, el 90% de las veces encuentra los mismos 20. Y uno va a romperse la cabeza. ¿Cómo si estamos utilizando la mitad encontramos casi lo mismo que originalmente? ¿Por qué? Porque el muestreo es mucho mejor. Porque ya es molido, ya está mucho más homogeneizada la muestra. Esa es la razón. La otra cosa que está sucediendo es a nivel de comederos. Sobre todo los comederos, queda la saliva, el alimento de un día a otro, no se limpian los comederos todos los días. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? El alimento que se queda pegado es el que contamina al nuevo. Esa es la contaminación que estamos. La saliva, el agua, tienen las condiciones perfectas necesarias para más crecimiento de hongos y de micotoxinas a nivel de comedero. El otro punto que existe es cuánto tiempo almacenan el alimento en la granja. Entre más tiempo se almacena, ¿qué es lo que va a suceder? Va a tener más problemas de micotoxinas y niveles más altos. La ventaja que, por lo que estoy escuchando, casi todos ustedes utilizan un inhibidor de hongo. O sea, que este fenómeno que estamos viendo aquí muy probablemente se reduzca drásticamente por la utilización de un inhibidor de hongo. Contaminación de micotoxinas. ¿Okay? Aquí tenemos los diferentes donde puede haber contaminación, pero este es el punto principal. Como dije esta mañana, si en el alimento existiera una sola micotoxina al tiempo, yo no hubiera tenido el gusto de conocerlos.
¿Por qué? Una sola micotoxina el animal se puede defender. El dolor de cabeza, que siempre ha existido, es que están habiendo 2, 3, 4. Este efecto de más de una micotoxina es el dolor de cabeza del mundo, porque entre las micotoxinas tienes efectos de sinergismo y de potencialización entre unas y otras. ¿Cuáles son? Bueno, esta no la cambié, se me olvidó, pero es muy parecido. ¿Cuáles son los niveles máximos que se pueden permitir en cerdos o en pollos? Y perdona que esta lámina se me olvidó cambiarla de esta mañana. Pero los niveles son bastante parecidos entre uno y otro en lo que viene a ser cerdos y pollos. Lo que quiero yo explicar sobre todo esto es lo más crítico de aquí. ¿Okay? La aflatoxina, como yo dije, hoy en día no es tan importante y se encuentra a niveles mucho más bajos. Pero la aflatoxina lo que te está haciendo es incrementar la toxicidad de todas estas toxinas. Ese es el gran dolor de cabeza que está sucediendo. ¿Okay? Aquí tenemos las diferentes micotoxinas, ¿okay? Y los diferentes ingredientes en donde viene cada micotoxina. Y en la parte de abajo del cuadro tenemos los diferentes diagnósticos clínicos que pueden existir tanto en cerdos como en aves. Aquí tenemos cuál es el mínimo común denominador de casi todas las micotoxinas. Inmunosupresión. ¿Y eso qué significa? Un problema, fallo de problemas vacunales, toda una serie de cosas. Aplicamos la mejor vacuna en el mundo, o a lo mejor el programa de vacuna del mundo, y no funciona. No va a funcionar si hay una presencia de micotoxinas presentes. A otra cosa que también suele suceder bastante, ¿okay? A nivel de granja se tiene que estar utilizando mucho antibiótico. Dice, ¿qué tiene que ver el antibiótico con la micotoxina? Muy fácil. Si el sistema inmune está deprimido, salmonella, E. coli, todo ese tipo de cosas, ¿no? Va a estar atacando más fácil al animal. Entonces, ¿qué tenemos que hacer a nivel de granjas? Vamos a estar dándole más antibióticos, porque el sistema inmune ha sido afectado. ¿Okay? ¿Cuáles son los diferentes matemáticas que hay para lo que es el problema de sinergismo? Este es el gran dolor de cabeza, que hay un efecto sinergito o un efecto de potencialización, donde ambas se activan y pueden ser mucho más graves. ¿Okay? Micotoxicosis, el tipo de micotoxinas, cada una es diferente, cada una ataca un diferente órgano. Entre más alta la cantidad de micotoxinas, más fácil de diagnosticar. El gran dolor de cabeza del mundo, 2 o 3 micotoxinas a bajo nivel son más tóxicas que una toxina a alto nivel. Edad del animal, como muy bien decía el doctor Malman, el pollito bebé, ¿okay? Esos primeros 21 días donde se está el animal creciendo todo su sistema inmune, no se ha terminado de desarrollar. Esos primeros 21 días son críticos en proteger a ese pollito bebé, ¿okay? En el caso, por ejemplo, en el caso T2, edad del animal, eso es muy interesante, ¿okay? En lo que es el broiler breeder y en ponedoras. Cuando uno suele empezar a ver problemas, y esto lo veo cuando viajo a nivel mundial, cuando uno ve problemas de T2 en broiler breeder o en ponedoras, semana 45 a la semana 55, estar viendo las lesiones orales. ¿Por qué? Por una acumulación de la T2, ese tipo de problemas que estaba explicando el doctor Malman. Especie del animal, por ejemplo, tilapia, pato, son extremadamente mucho más sensibles que un pollo, un cerdo o un ganado. Tiempo de exposición se mira de dos formas totalmente diferentes. Parte de esto lo explicó el doctor Malman. Puedo tener un nivel bajo de micotoxinas constante, pero parte de esas micotoxinas tienen un problema acumulativo y puedo estar viendo el problema al final de la producción del animal. O, que lo más frecuente suele suceder esto, tengo un nivel bajo, pero tengo 3 o 4 semanas que me sube el nivel y vuelve a bajar. La mayor parte de la gente, ¿qué piensa? Solo mis parámetros productivos van a ser afectados esas 2 o 3 semanas. No, va a ser el ciclo de ese animal, ¿okay?
va a ser el ciclo de 45 días en el pollo o de los 6 meses en el cerdo. Por ejemplo, ahora les voy a poner una. ¿Quién aquí tiene postura? Vale, a ver, postura. A ver si esto lo han visto. Aquí en este país se pigmenta la yema de huevo. Se pone amarillita o se utiliza pigmento, ¿no? Sí, no, sí, no, sí, sí, no. Vale. A ver si esto lo han visto. A ver si este efecto lo han visto. Yo estoy pigmentando perfectamente y de repente de un día para otro hace así, ¡pum!, la yema de huevo me baja, está 2 o 3, 4 semanas y se vuelve a recuperar y vuelve a pigmentar. ¿Han visto ese efecto? Adivina quién es la causante. Adivinen quién es el causante. Afla, T2 y ocratoxina. ¿A que nunca habían pensado que la pigmentación, la micotoxina causa un problema que se llama hipocarotenodemia, en donde los carotenoides no se pasan a través del hígado, se acumulan, y una de las cosas que uno ve en las ponedoras es que se queda el hígado totalmente amarillo, muy amarillento, ¿ves? ¿Por qué? Porque el pigmento se ha depositado en el hígado y no ha traspasado. Ese es uno de los problemas. Y eso es típico, ¿ves? Está la caída y otra vez se recupera. Entonces, y aquí se utiliza pigmento, me dijeron que sí. Entonces, la primera llamada de teléfono. ¡Ah, el pigmento que me vendiste no sirve para nada, es malo! ¿Ah? Miren a ver el problema de las micotoxinas. ¿Ah? Eso, mi papá y yo llevamos trabajando del tema de los carotenoides desde hace 18 años. Cómo las micotoxinas afectan la pigmentación drásticamente. Nutrición y salud del animal. Entre más nutrido el animal, bienestar mucho mejor y se puede defender de la de esto. Aquí, por ejemplo, muy interesante, alguien estuvo preguntando cómo podemos ayudar a recuperar un animal si tiene un problema de micotoxinas. Hay un par de soluciones facilísimas a través de nutrición. 1 kilo más de metionina y 1 kilo más de cloruro de clorina. Incluyendo esos dos, ayuda a recuperar a ese hígado y a ese animal, sobre todo en aves, mucho más que lo que vendría a ser. Y las interacciones directas e indirectas. Como dije esta mañana, la oxidación que existe en el alimento debido al calor que hay aquí, en este país. La oxidación causa peróxidos y los peróxidos afectan el hígado. Entonces, si el hígado ya está atacado por peróxidos, yo no necesito un nivel alto de aflatoxina o un nivel alto de fumonicina. Niveles mucho más bajos ya va a estar afectando al animal. Alguien estaba hablando de que el grano de Estados Unidos vino mal hace 2 años. Prepárense porque este año viene bastante jodido. ¿No ves? Fíjense, aquí estamos mirando niveles de 100, 150, 200 ppb de aflatoxina. T2, fíjense esta animalada. Yo personalmente, si esto, el único sitio donde lo había visto anteriormente en mi vida había sido Pakistán. ¿No? 2000 ppb de T2. Eso es mortal. ¿No? Ahí no crece, no va a perder esto. Niveles, y además, fíjense que es por diferentes áreas. Ceradona, aunque está en broilers no afecta mucho. Vomitoxina, ¿no? Y por último, fumonicina, ¿no? Entonces, este año, si van a comprar maíz americano, esa es la cosecha de que se hizo, prepárense. Bueno, otro concepto, ¿okay? Que ustedes compran maíz de ese país, de Estados Unidos. Otro de los problemas que sucede es, ustedes piensen, tengo el maíz que me viene de, vamos a poner, Iowa. Ahí hace, perdón por la palabra, para las señoritas, hace un puto frío de madre, ¿vale? Aquí el maíz está congelado. Y en 3 días te lo bajan está aquí arriba, y te lo bajan aquí abajo. ¿Cuál es el cambio de temperatura que hay? Un maíz que realmente es un pedazo de hielo, en 3 días lo han dejado de ser hielo. Ahora imagínense cómo eso va a ser el estrés del hongo y el estrés de la micotoxina para cuando llegue. Entonces ese maíz vas y lo metes dentro de un barco. Otro estrés. Y otra vez viene aquí y lo descargan. Todos esos estreses poco a poco van incrementando el problema de hongos y de micotoxinas. ¿Ya? Evaluación objetiva.
¿Cómo se debe mirar un absorbente? La primera parte hay que mirar su eficacia in vitro. Esta mañana lo expliqué esto un poquito, pero ahora voy a ponerme un poquito más detalle. ¿Okay? El mejor absorbente de micotoxinas en el mundo, realmente in vitro, a nivel de laboratorio, es el carbón activado. Es capaz de capturar todas las toxinas, el 100%. ¿Pero por qué no se utiliza? Porque el carbón activado también absorbe todos los nutrientes. Esa es la razón básica por la que jamás se utiliza. Pero de la misma forma, aquí, cuando se hace la eficacia in vitro, yo puedo hacer trampas en este resultado. Es decir, ¿cómo haces una trampa? Muy fácil. Yo puedo hacer arena que funcione como absorbente de micotoxinas. ¿Cómo hace eso? Muy fácil. Meto 20 kilos de arena y en vez de utilizar 1000, 2000 partes por millón para hacer el análisis, utilizo 5 ppb. El error de análisis me va a resultar que la arena captura un 95% de aflatoxina, lo cual sabemos es totalmente equivocado. O sea que con esto uno puede jugar. Por eso el análisis in vitro no significa que vaya a funcionar en vivo. El análisis in vitro es más bien para un control de calidad. Que si hoy un producto me funciona a 90%, dentro de 6 meses tiene que funcionar a 90%, y dentro de 4 años tiene que funcionar a 90%. Si el producto de repente me funciona a un 80 o me funciona a un 100, ¿qué es lo que está diciendo? No es el mismo producto. ¿Okay? La parte número 2. ¿Okay? Que esta es la más crítica de todas. Mirar la eficacia de un absorbente en vivo con los animales a través de un sistema experimental en donde no solo se mira el desempeño productivo, sino más crítico, hay que ir a mirar la protección del órgano susceptible. ¿Por qué lo que sucede? Como yo dije esta mañana, si yo tengo un antibiótico, lo utilizo en presencia de un problema de micotoxinas y mi mortalidad va a bajar, feed ratio, ¿no? Conversión alimenticia va a mejorar. ¿Okay? Pero ¿quiere decir que el antibiótico es un absorbente de micotoxinas? No. Por eso, no solo se tienen que mejorar el desempeño productivo, sino se tienen que también proteger a los órganos susceptibles o mejorar el biomarcador. Ese vendría a ser M1 en leche o los esfingolípidos en sangre, debido a la fumonicina. Y esto es muy interesante porque realmente es fácil de comprobar. Cada micotoxina está atacando a un órgano específico. O sea que sí que se puede evaluar científicamente en vivo la eficacia de un producto versus otro. Y esto ya se sabe desde el año 88. No es nada nuevo, ¿ok? Que inclusive, yo no sé cuántos de ustedes han visto el famoso Poultry Science. ¿Alguno ha visto los libros de Poultry Science? ¿Nadie ha visto, ha leído? ¿Tú has visto los libros de Poultry? ¿Alguna vez en tu vida has visto una fotografía? ¿Verdad que nunca has visto una fotografía? Es de las pocas fotografías que hay en el libro. Enseñando eso de ahí. Normalmente es todo texto y no hay nada. Es de las pocas fotografías que están en el libro, ¿no? Y ahí es donde se está demostrando que la aflatoxina afectó al hígado y se protegió al hígado con la utilización de un absorbente de micotoxinas. O sea que esto no es un invento nuevo, es una cosa que desde un principio, desde que empecé yo con esto, desde el año 87 se está utilizando. ¿Cómo se hace la evaluación? Se hace un protocolo donde se coloca un control sin micotoxinas y un control sin micotoxinas con absorbente. ¿Para qué se utilizan estos dos tratamientos? Para demostrar que no hay efecto de absorción de nutrientes por parte del absorbente. Así es como se demuestra que un absorbente es totalmente inocuo, que no va a estar afectando, ¿verdad? Porque por ahí esta mañana me preguntaron, bueno, ¿cuáles son los niveles que un absorbente puede exponer y que no absorba vitaminas y minerales? Realmente, si uno va al libro de FDA, te lo pone bien claro, hasta 20 kilos por tonelada por alimento. Pero claro, 20 kilos es altísimo cantecaro y jamás se lo debería utilizar.
se coloca la micotoxina más el control de la micotoxina absorbente, y aquí es donde se demuestra no solo con parámetros productivos, sino con los parámetros de protección de órganos que el producto está funcionando. ¿Okay? Algunos productos, ¿okay?, como las bacterias, las levaduras, son capaces, o las enzimas, de disminuir los efectos secundarios. No son capaces de proteger a el órgano susceptible. Entonces hay que diferenciar los productos que realmente sí absorben y secuestran la micotoxina versus productos que lo que hacen es reducir el efecto que ha sido causado por una. Lo dije esta mañana, la levadura es excelente, ¿eh? Pero la levadura es un excelente inmunador, me va a mejorar el sistema inmune, pero la levadura jamás va a proteger al hígado de una aflatoxina o de una fumonicina. Esa es la gran diferencia que uno tiene que saber, ¿eh? Los resultados in vitro no son suficientes y por eso tenemos que tener los resultados en vivo con protección del órgano susceptible. ¿Cuáles son las características que hacen que los productos sean efectivos? ¿Vale? Como dije, número 1, asegurarse que el producto que reciben siempre es el mismo. No hay diferencia. ¿Y cómo se hace eso? A través del análisis in vitro. Siempre está la misma eficacia in vitro, quiere decir que el producto siempre va a estar funcionando. Si de repente varía, ¿qué es lo que está diciendo? Es otro producto totalmente diferente. 2. El producto, si no tiene resultados en vivo de protección, no es un absorbente de micotoxinas. Este es muy interesante. Yo le llamo el juego de la dosis. Porque hay muchos productos donde se han probado si tienen resultados en el órgano susceptible. La mayor parte no los tienen. Pero juegan con la dosis. ¿A qué nos referimos? Prueban el producto 10, 20 kilos y van y te recomiendan 1 kilo. ¿Qué sucede? El producto no funciona. Claro, es que no funciona si no se está utilizando la dosis que realmente se tenía que estar probando. ¿Vale? Por eso hay que asegurarse que la mayor parte de los estudios científicos es la misma dosis que la dosis comercial. Los que deciden cambiar la dosis, yo no soy el que les tengo que decir a ustedes. Ustedes como nutricionistas y veterinarios, basado con lo que está pasando en las granjas y en los mataderos, es que toman la decisión de si se tiene que subir o bajar la dosis. Pero tienen que estar constantemente observando lo que está sucediendo, sobre todo a nivel de mataderos. Es el mejor sitio donde saber cuál es la problemática de micotoxinas. Y la otra muy importante, ¿no? Solo el producto viene de una mina y siempre de la misma mina. ¿Okay? Y ahora explicaré un poquito más esto. ¿Por qué? Porque no hay dos arcillas iguales. ¿Cuáles son las arcillas, mitos y realidad científica? ¿Okay? En el siglo XX se creía, ahí fue cuando se lanzó el primer producto, el que yo estoy hablando, en el año 87, que todas las arcillas son iguales, lo único, en aquella época, lo único que se probaba era aflatoxina, lo único que sirven las arcillas son para aflatoxina, absorben nutrientes y que son de alto nivel de inclusión. Eso es todo un mito creado por ciertas compañías, esto es falso totalmente. Hoy en día, ¿qué sabemos? Que, número 1, las arcillas todas son diferentes. No hay dos arcillas iguales en el mundo, porque cada mina es totalmente diferente una a otra. Algunas son capaces de absorber varias micotoxinas, arcillas expandibles, que se expanden, son las que absorben agua, absorben amonio o pueden absorber nutrientes. Y es la palabra absorber, no adsorber. ¿Okay? Muy importante eso. Y hay muchos productos que se pueden estar utilizando a bajos niveles de inclusión. ¿Okay?
Como dije anteriormente, no hay dos arcillas iguales, el origen es totalmente crítico y asegúrense que la arcilla que están comprando o el producto que están comprando siempre viene del mismo sitio. Porque lamento decírselo, en la industria de absorbentes, un mismo producto, un día te lo sacan de México, al día siguiente te lo sacan de la India, al día siguiente te lo sacan de Brasil, con el mismo nombre dentro. Y son tres productos totalmente diferentes, porque son tres arcillas totalmente diferentes. Pero siguen utilizando los estudios del primer producto. Eso hay que tener muchísimo cuidado, ¿vale? Y eso no solo aplica a productos que solo tienen arcilla, sino aplica realmente a cualquier producto que hay en el mercado, porque todos los productos que hasta hoy en día se venden comercialmente, todos tienen algo de arcilla, como mínimo un 5% de arcilla. Entonces por eso hay que asegurarse que la parte de ese producto de la arcilla está viniendo siempre del mismo sitio. ¿Ya? Fíjense qué interesante. Y aquí estamos hablando de una sola mina. Imagínate si cambiamos a otra. La mina está por capas. Aquí estamos viendo que esta capa es buena para la industria de petróleos. Esta otra capa es buena para la industria de pinturas. Esta es la capa que nosotros estamos utilizando para lo que es todo resolver el problema de micotoxina. Fíjense esto mismo de aquí. Fíjense la diferencia. Todo esto es bentonita, pero son totalmente diferentes. No hay dos iguales. En una misma mina. Imagínense si me cambio de mina. Por eso hay que asegurarse que siempre el producto viene del mismo origen. ¿Okay? Mi otra pregunta que yo hago, ¿okay? Yo les doy a ustedes, a cualquiera, $5,000 si me traen un estudio en vivo con pura enzima, pura bacteria o pura levadura, sin mezclar con una arcilla, y que ese producto tenga un resultado de protección de órganos susceptibles. Si ustedes me traen un solo estudio de eso, les doy $5,000. Yo llevo diciendo eso hace 10 años. Hasta hoy en día no he tenido que pagar a nadie $5,000. ¿Por qué? Porque todos estos señores, si no tienen arcilla, no funcionan. Ahí es el punto crítico. ¿Okay? A esto saltemos. Ahora llegamos a los resultados y protección. ¿Ve? ¿Cuál es la importancia para Special Nutrients de los análisis in vitro? ¿Okay? Para nosotros los análisis in vitro es nuestro control de calidad, para asegurarse que siempre le estamos entregando la misma eficacia del producto. Por eso, para MycoA Z hacemos análisis cada 18 toneladas y para el MycoA lo hacemos cada 100 toneladas. Y ustedes reciben cuando compran. Por cierto, ¿okay? Se nos escapó Manuel. Sí, Manuel se nos escapó. Si Manuel cuando le... mire, le llegó a tiempo. Si este señor de aquí, ¿no? No les entrega con la factura comercial estos análisis, yo les voy a dar mi número de teléfono personal, porque a este señor le voy a tirar las orejas, ¿ok? ¿Qué? ¿Por qué? ¿Ustedes saben cuánto me cuesta cada uno de estos análisis? En el MycoA Z, porque son 3 micotoxinas, ¿sabes cuánto yo pago? $1,200 por contenedor. Esto no es barato, pero yo me tengo que asegurar que lo que le estoy entregando a ustedes siempre tiene la misma eficacia. Por eso es súper crítico, ¿vale? Vale. Esto hace que tengamos un doble control de calidad. Uno sobre lo que es la arcilla, las características físico-químicas, que eso me lo hace la mina, y después el control de calidad externo, que me lo hace un laboratorio totalmente independiente, que ahí lo que ese control de calidad es control de eficacia. ¿Ok? Es lo que está haciendo. El control mineralógico, que es donde se hace la planta, ¿no? Y después el control externo, hecho por un laboratorio que está reconocido no solo por nuestra compañía, sino hay muchos competidores que utilizan a esta compañía para mirar la eficacia de sus productos in vitro y está totalmente certificado. Y entonces esto es lo que van a estar recibiendo ustedes para el lote que están comprando.
va a estar indicando el número del lote, la fecha de producción y la eficacia en triplicado para ceradona, fumonicina y ocratoxina. Siempre a 1 kilo de producto y 3.000 ppb. Para asegurarse que siempre estamos entregando el mismo producto. ¿Cuál es la importancia de los estudios en vivo con protección del órgano susceptible? Aquí estamos mirando MyQuad. En el MyQuad estamos mirando para las diferentes especies que se ha probado y las diferentes toxinas. Cuando dice la palabra no, ¿qué es lo que estamos diciendo? Que el producto no funciona para esa micotoxina. Cuando hay un interrogante, quiere decir que todavía no lo hemos estudiado. Y cuando hay un número, es que, por ejemplo, en el amarillito es que hemos hecho una prueba en pollos en la MIC, en este laboratorio hemos hecho 2, en Trilogy, en Trilogy no lo hemos hecho para MyQuad, lo hemos hecho para MyQuad Z, otros laboratorios, y son cada uno de ellos donde está indicando qué se ha hecho y qué es lo que se ha hecho. Simplemente como anécdota, ¿verdad? Por ejemplo, un estudio en pollos en la MIC. ¿Saben cuánto yo pago? Entre 25 a 30.000 dólares. Un estudio. Por lo que cuesta la micotoxina. Ahora empiezan a multiplicar 20, 35.000 dólares. Hay en caso de ganado de leche que me han costado 80.000 dólares. Entonces empiecen a sumar ahí, ¿no? Cuánto dinero hay invertido ahí en ciencia, ¿no? Y ahora para MyQuad Z, ¿no? Donde se ha estado el producto, funciona excelente para T2, vomitoxina, todos estos, y los otros donde no se ha probado, ¿no? Y aquí estamos viendo lo que el doctor Manman había enseñado, ¿no? En donde, para aclarar, en la MIC entre el año 2005 y el 2017 se han hecho un total de 315 pruebas en vivo en diferentes especies de animales, de las cuales solo el 36%, básicamente de esos son 100 productos, que sí que 100 pruebas, perdón, no 100 productos, 100 pruebas que ha funcionado el producto. O sea que hay 200 pruebas que el producto no ha tenido resultados de protección del órgano susceptible. ¿Okay? Y aquí tenemos todo lo que se ha hecho hasta hoy en día en la universidad. Somos el único producto aprobado para las diferentes especies. Ahora, ¿cómo ustedes pueden verificar esto? Como esta mañana lo preguntaron varias veces, ahora me estuve entretuviendo y he puesto para que ustedes entiendan cómo pueden entrar. Ustedes van a Google, colocan Instituto Samitec, ahí entrará, apretarán aquí donde pone AAM y entonces les saldrá esta página. ¿Okay? Aquí dentro de esta página entrarán aquí, ¿ok? Mycotoxin 2. Y abajo, aquí está, Mycotoxin 2 y Specialist. Eso es la contraseña para nuestra compañía y nuestros estudios. ¿Vale? No, entonces lo que tienen que hacer es a los productos de la competencia, o si utilizan otro producto, tienen que pedirle que les dé este contraseña y este password, porque cada compañía tiene el suyo, para que ellos les enseñen cómo y si ha funcionado el producto o no. Mi pregunta es, y perdón por las señoras, pero es que me sale la parte de español, o sea, tápense los oídos, ¿no ven? ¿Por qué nosotros, como buen español decimos, por qué nosotros como compañía especial es la única compañía que tiene los cojones, ¿no ven? Para enseñar eso? ¿Por qué las otras compañías no dan esta información? Yo hasta hoy en día no he visto ni un solo competidor que esté dispuesto a enseñar eso. ¿Por qué será? Háganse esa pregunta. Entonces, ustedes entran aquí, entrarán, saldrá este cuadro, apretarán aquí, en esto de aquí en el título, y le aparecerán todos nuestros estudios. Entonces, apretan
en este cuadradito de aquí donde pone laudo, ¿y qué sucede? Le va a aparecer la prueba. Y ahí verán la prueba científica totalmente. Y entonces, al final de la prueba, voy a agrandar esto para que lo vean, ¿qué aparece? Este relatorio no puede ser producido. Este relatorio presenta un producto aprobado. Y aquí verán, en este relatorio, cuál es la dosis que el producto funcionó. 2.5 kilos. Porque hay otros productos que han funcionado. Yo no digo que otros productos no han pasado esta prueba, pero ¿cómo han pasado la prueba? A 5 y a 10 kilos. No es que no funcionen, es que la dosis ha sido mucho más alta. Ese es el famoso juego de la dosis. ¿Okay? ¿Cuáles son las diferencias principales entre MyCoat y MyCoat AZ? MyCoat es una arcilla dipolar, ¿okay?, que ayuda no solo a absorber aflatoxina pero otras micotoxinas. No es expandible, es de alto contenido de esmectita y efectúa la absorción, no absorción, en la superficie de la arcilla. Para los que no estaban esta mañana, miren mis manos, ¿ok? ¡Ting! ¡Tan! Esto es absorción. Esto de aquí es adsorción. Las arcillas que hacen esto capturan agua, capturan amonía, capturan nutrientes y solo son capaces de capturar aflatoxina. Las arcillas que hacen esto, como lo hacen en la superficie de la arcilla, no absorben agua, no absorben amonía, no absorben nutrientes y pueden capturar no solo aflatoxina, sino otras toxinas. MyCoat es en estos momentos el único producto aprobado en Brasil para todos, para aflatoxina, para todas estas especies. ¿Y por qué hago énfasis en eso? ¿Verdad? Porque hay productos, mira, vamos a regresar un momentico a este cuadro de aquí. Vale. Aquí se lo voy a demostrar en este cuadro. ¿Okay? Aquí vemos aflatoxina M1, se probaron 4 productos y nada más que el 50% han sido aprobados. ¿Okay? O sea, y realmente de esos 4, nosotros hemos hecho 2 pruebas, o sea que realmente un solo producto ha sido aprobado. Ahora vamos a aflatoxina en pollos. Se han probado, han hecho 95 pruebas y el 50% ha sido también aprobado. ¿Pero qué ha sucedido? Productos que han funcionado en aves, ese producto, los 2 que fallaron, que sí funcionaron en aves, cuando se los dieron a ganado lechero, no funcionaron. O cuando se lo dieron a cerdos, no funcionaron. Porque el aparato digestivo de un cerdo, de un pollo y de una vaca son totalmente diferentes. Esto es parte de lo que yo estaba explicando de la dosis ahora de los 2.5. Tenemos un producto que sí fue capaz de capturar, pero fíjense lo que pone aquí: captura afla en vitro a 5 kilos. MyCoat, ¿a cuánto? A 2.5. Esto mismo se vio en el resultado en vivo. Este producto sí que funcionó contra aflatoxina, pero a 5 kilos. ¿Qué producto ustedes prefieren utilizar? ¿Uno de 5 kilos o 2.5 kilos? ¿Vale? Sobre todo para... Depende del precio. ¿Qué? Depende del precio. Depende del precio, claro está. ¿Vale? Depende del precio, totalmente de acuerdo. Pero también depende no solo lo que te va a ocupar en la fórmula y cómo te va a desviar los 2.5 kilos de diferencia en la formulación del alimento. O sea, hay que valorar muchas cosas. Entonces, aquí entramos al MyCoat AZ, que esta viene a ser una arcilla que sí que sufre un proceso industrial, en donde este proceso industrial se purifica la arcilla y la superficie se trata con un surfactante. ¿Qué es lo que hace esto? Que la arcilla la convierte de hidrofílica, que significa dirección al agua, la convierte a lipofílica, en dirección al aceite.
Y por esa razón puede capturar ceradona, endotoxinas y pesticidas. Ceradona, como se sabe, es una micotoxina altamente liposoluble. Por eso puede capturar. Las endotoxinas son LPS, liposacáridos. Por eso podemos capturar endotoxinas. Y los pesticidas, gran parte de ellos son solubles en aceite. ¿Verdad? Aquí tenemos las diferentes micotoxinas con diferentes análisis y estamos viendo, fíjense qué interesante, aquí estamos diciendo que el Mycoara Z tiene un 88% de eficacia in vitro contra aflatoxina, pero nosotros lo hemos probado en vivo, no funcionó. Fíjense cómo lo puse yo bien claro. ¿Dónde está esto? Aquí. ¿Qué pone aquí? ¿Qué pone ahí? ¿Qué palabra? No, ¿por qué no funciona? Inclusive, para todo esto tampoco funciona. En el banano lechero tampoco funciona. Porque hemos demostrado que el producto no funciona. Por eso decimos, no funciona. Pero funciona para ceradora, funciona para las otras toxinas. Esa es la gran diferencia. Y estos son los resultados del producto durante los años. Lo que estamos demostrando aquí es que la eficacia del producto siempre es la misma. Esta es lo que expliqué esta mañana. Si uno coge aceite y agua y lo mezcla Mycoad, el Mycoad se queda porque es hidrofílico y el Mycoad aceite, el Mycoad Z se queda en la parte lipofílica o la parte del aceite. Donde se fabrica el producto es en Texas y esto es todo el proceso de fabricación. Trabajos en pollo de engorde. ¿Okay? Aflatoxina afecta el hígado. ¿Okay? Aquí tenemos la primera prueba. ¿Okay? Tenemos los 2.5 kilos de Mycoad, se coloca la aflatoxina y se coloca la aflatoxina más el Mycoad. Y tenemos esto. Ahora, vamos a ver si no se me han dormido de mi charla. Voy a hacer una pregunta crítica, si todo el mundo aprendió. A ver, si yo les enseño este cuadro solo, ¿yo puedo decir que Mycoad es un absorbente de micotoxinas? A ver, ¿quién sabe la respuesta? ¿Yo puedo decir por este cuadro que Mycoad es un absorbente de micotoxinas, sí o no? Todo el mundo callado, estaban todos dormidos. Señores y caballeros, aquí lo único que he demostrado, si pudiera decir que he demostrado algo, es que Mycoad es un promotor de crecimiento. ¿Dónde se demuestra que Mycoad es un absorbente de micotoxinas? Eso es lo que tienen cuando les entreguen un absorbente, le entreguen la literatura. Si nada más que le van a enseñar esto, perdón por la palabra, perdón, pero me sale en catalán o me sale en español, esto es mierda. Porque esto no es suficiente. Aquí yo no he demostrado que el producto es un absorbente. El absorbente se demuestra ahí. Esa es la gran diferencia que hay. Entonces, cuando pidan resultados, asegúrense que existe detrás de ello. Si no, no es suficiente. Otra prueba con Mycoad y aflatoxina. Estamos viendo, esto es en la MIC. Y a 2.5 kilos, ya estadísticamente, ¿qué le sucede al hígado? Para ponerlo de una forma mejor. Ahí está. Y ahí está. Ya simplemente, visualmente, ya se ve drásticamente la recuperación que hay aquí. Y esto es con 2.8 ppm de aflatoxina. O sea, unos niveles altísimos. Y se incorporan los 5 kilos y está perfectamente protegido. ¿Vale? Ocratoxina. El órgano es el riñón. Esto es un estudio hecho en India. ¿Y qué es lo que afecta? Fíjense lo que sucedió. El peso del riñón se incorpora al producto y se consigue proteger al riñón. ¿Pero qué es lo que vio? A ver, ¿quién es veterinario aquí? Levante la mano. A ver, si el riñón falla, ¿qué es lo que sucede en sangre?
El ácido úrico sube. ¿Qué es lo que se vio? Afecta el riñón, ácido úrico se incorpora al MyCoAR y se recupera. Una va detrás de otra. No podemos decir que es el biomarcador, porque el ácido úrico puede afectar, pero es un contraste diciendo que sí que está funcionando el producto. Ahora vamos a saltar en MyCoAR AZ en pollo de engorde. Sobre todo es para problemas de T2. Cuando hay problemas, que esta mañana estaba hablando alguien de ustedes que había utilizado el producto para problemas de lesiones orales y se lo había recuperado. Aquí estamos viendo una prueba. Y aquí estamos viendo la T2, se empeoran los parámetros productivos, fíjense las lesiones orales altísimas, se incorpora el producto inclusive a 500 gramos y a 1 kilo, y en ambos se consigue proteger a la lesión oral. Esta es la famosa lesión oral que existió en dichos experimentos. Lo interesante de esa prueba es que no solo se probó MyCoAR, sino se probaron 6 productos diferentes, de los cuales 3 de ellos no funcionaron, pero 3 de ellos sí que funcionaron. Y pueden ir a buscar los trabajos científicos publicados de los otros productos. Pero ¿qué es la diferencia? ¿Qué están viendo en ese cuadro? La dosis. Están hablando de medio kilo contra 1 kilo, kilo y medio, o de medio kilo contra 1,5 kg, 3. No estamos diciendo que no funcione, es la dosis de esos productos que tiene que ser más alta. Trabajos en vivo en ponedoras con MyCoAR. Esto se hizo en Brasil. Y lo que es muy interesante con este estudio es la ponedora es una ave adulta. Inclusive Manuel, nunca se me olvidará, cuando empezamos a hacer este experimento, Manuel me viene: Fernando, esta prueba no va a funcionar. Yo digo: Manuel, tú estás loco, voy a invertir $40,000 y me vas a decir que no va a funcionar el producto. ¿Dónde voy yo? En el hígado. No va a funcionar. Bueno, pues, ¿para qué la hago? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Al ser aves adultas, tienen más, como dijésemos, protección y duran más tiempo en caer en el problema de la aflatoxina. Fíjense cuando empieza a caer la postura, al cabo de las 3-4 semanas. O sea que durante las 3 primeras semanas que se estaba dando aflatoxina, no le importó nada. Ahora imagínense si yo empiezo a reaccionar como compañía el día 28. ¿Qué pérdidas he tenido? Por eso el problema de micotoxinas es un problema preventivo, no es un problema curativo. Si yo voy a intentar a recuperar el animal aquí, las pérdidas que haya tenido han sido gigantescas. Lo mismo estamos viendo con la conversión alimenticia y el peso relativo del hígado. Fíjense la estadística que se vio y la diferencia del peso relativo del hígado. Y el descubrimiento, que esto fue gracias a Manuel, que primero lo vio en Costa Rica comercialmente y lo demostramos científicamente, cómo influencia en manchas de carne y sangre la presencia de micotoxinas. Ahora, trabajos reproductoras en vivo con MyCoAR AZ. Este es interesante porque las aves ya tenían la lesión oral. ¿Se acuerdan cuando yo les dije anteriormente? Si hay un animal que tiene la lesión oral y se da el producto, sí se puede recuperar. Aquí es donde estamos viendo las lesiones orales. Aquí teníamos 100 animales, de los cuales 35 no tenían lesión, 45 y 20, y en una semana, fíjense dónde cambiaron, porque sí yo puedo recuperar una lesión oral. Y lo mismo para una lesión lingual. Teníamos la mayor parte de los animales aquí y al cabo con el tiempo se lleva a lesión, porque sí se puede recuperar de una lesión oral con T2. ¿Okay? Ahora ya es la mezcla de productos, MyCoAR y MyCoAR AZ, que entonces
Ahí se ve que el producto funciona para todas las micotoxinas cuando se está mezclando. Y por último estamos viendo una prueba en ponedoras en donde fíjense los niveles, altísimos niveles de 3 micotoxinas, no una, y la incorporación de ambos productos. Fíjense el mismo fenómeno, no es instantánea la caída, sino tarda un tiempo en la producción de huevos, la conversión alimenticia también drásticamente afectada y el peso relativo del hígado. Y también, como vimos en la prueba de solo aflatoxina, las manchas de sangre en huevo están incrementadas cuando se incorporan toxinas en el alimento. La mayor parte de las compañías, como explicó el doctor Malman, no muestran correctamente, y hay muchos factores externos que están afectando el compromiso de cómo afecta la micotoxina en el animal. En el caso del Mycoara Z, nuestra dosis científica, la mayor parte de nuestros estudios están hechos a 1 kilo, el 85% de las pruebas, y de lo mismo que es el Mycoad, está hecho más del 85% a 2.5 kilos. ¿Esto qué quiere decir? Que del 90 al 95% de las veces, si se utilizan estas dosis, el producto va a ser suficiente para poder proteger al animal, ¿vale? Inclusive, si el nutricionista va al campo o al matadero o el veterinario, puede ser o puede subir o estar bajando basado con lo que está viendo en las granjas, y hay un 5 a un 10% de las veces que los niveles son tan drásticos y tan altos que sí que quizás se tenga que subir la dosis esa que normalmente se utiliza, ¿vale? Pero eso es básicamente la utilización. Hay gente que utiliza programas combinados. Normalmente el programa combinado, como dije esta mañana, es un 70-30, en donde se colocan 1400 gramos de Mycoad con 600 gramos de Mycoara Z, y esa combinación sobre todo es muy buena en el caso de avicultura, es excelente para reproductoras. La combinación esa, porque con eso estás barriendo totalmente. Normalmente para broiler o ponedoras, Mycoad es más que suficiente, no es necesario utilizar Mycoad AZ, a excepción de que uno tenga graves problemas con T2, que entonces sí que recomendaríamos utilizar un poquito de Mycoad AZ, porque Mycoad AZ es extremadamente efectivo para el problema de T2. Señores, muchas gracias. Esperemos que le hayamos pasado información suficiente.